A veces, cuando todo parece calmo en la casa, cuando las luces ya se apagaron y solo se escucha el leve sonido de una respiración profunda, es ahí, en ese silencio tibio de la madrugada, que el alma empieza a ensayar su regreso. El cuerpo duerme, sí, pero el espíritu puede estar cruzando fronteras que no caben en ningún mapa. ¿Y si el sueño no fuera apenas descanso? ¿Y si fuera un ensayo suave de algo mucho más grande? Tal vez una despedida que nadie vio venir. Hay una pregunta que muchos llevan en el pecho, pero pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Es posible morir durante el sueño? ¿Despertar en otro plano sin siquiera haber sentido la partida? Hay quien lo teme y hay quien lo anhela, porque hay algo profundamente humano en desear que el final no duela, que llegue en paz, sin ruido, sin miedo. Pero lo que pocos saben es que para muchas almas, ese final suave no es casualidad, es preparación, es merecimiento, es amor del cielo en forma de silencio. Chico Xavier, con su ternura inquebrantable, solía decir que la muerte durante el sueño no es una excepción misteriosa, sino una bendición concedida por la misericordia divina. Para quien vivió con el corazón lleno de fe silenciosa, para quien luchó batallas internas que nadie vio, a veces el retorno se da como quien vuelve a casa después de un largo viaje, sin estruendo, sin trauma, apenas un suspiro y un despertar en el mundo espiritual. Y sin embargo, hay quienes sienten en la piel algo extraño, algo que no logran explicar. Un hijo que dice: «Mamá, anoche soñé con un lugar lleno de luz», y pocos días después ya no está. Un esposo que despierta y comenta, entre risas nerviosas: «Soñé que me despedía de ti». Una abuela que antes de dormir por última vez murmura que vio a los que ya partieron. ¿Fue solo un sueño o fue una preparación? No son raras las historias de quienes partieron después de tener un sueño lúcido, profundo, casi profético. Pero lo más doloroso es que, muchas veces, quien escucha ese relato no sabe cómo recibirlo. No sabe que hay despedidas que se dan primero en el alma. No sabe que hay abrazos que ocurren en el sueño antes de que el cuerpo se detenga. Y así, esos sueños se pierden, como hojas al viento, sin que nadie entienda que fueron cartas del alma, susurros de un más allá que ya se acercaba. Es por eso que hoy, aquí, vamos a mirar de frente esta posibilidad, la de que el sueño sea muchas veces una puerta que no se abre con miedo ni se cierra con dolor, sino que se entreabre lentamente para permitir que el espíritu vislumbre el camino de regreso, porque dormir y morir se parecen más de lo que creemos. Porque ambas cosas, el sueño y la muerte, son formas de soltar, y a veces lo que creemos que es solo un descanso ya es, en realidad, una despedida. Dicen que morir dormido es una bendición, y sí, en muchos casos, lo es, pero no es solo consuelo, puede ser también una misión cumplida. Chico Xavier relató más de una vez que algunos desencarnes suaves ocurren por merecimiento vibracional. La espiritualidad, en su infinita compasión, entiende que ciertas almas, después de una existencia llena de renuncias silenciosas, de perdón sincero y de entrega amorosa, ya no necesitan pasar por el umbral del dolor. Entonces, simplemente se duermen y despiertan en la verdadera patria. Pero no es un proceso solitario, no es un apagón repentino. Los benefactores espirituales, sí, esos seres de luz que nos acompañan incluso cuando creemos estar solos, se preparan con antelación. Ellos organizan cada detalle, suavizan cada paso, envuelven la habitación en una paz que no se ve pero se siente, porque ninguna alma parte sin ser recibida. Nadie cruza esa frontera sin compañía. Durante el sueño, el desprendimiento parcial del cuerpo permite que el alma se acerque por instantes a su origen. André Luis, en No Solar, lo describe con claridad. El espíritu, mientras el cuerpo descansa, puede viajar a otras esferas, puede reencontrarse con seres queridos, puede incluso participar de reuniones de planificación espiritual. No siempre recordamos esos momentos, pero a veces el alma sí deja huellas en forma de sueños que nos despiertan con lágrimas, con una paz extraña, con una nostalgia que no tiene nombre. La ciencia del sueño puede hablar de fases REM, de actividad cerebral, de mecanismos neurológicos, y sí, todo eso existe, pero el espiritismo va más allá. Nos muestra que hay una vida más allá de los sentidos, una conciencia que trasciende lo físico. Por eso, diferenciar entre un sueño común y una experiencia espiritual real es una tarea del corazón. Es sentir que ese sueño no fue fantasía, fue vivencia, que no fue producto de la mente, sino un regalo del alma. Y cuando eso ocurre, cuando alguien sueña con su propia partida, con un lugar que no conoce pero que se siente como hogar, el alma está quizás ensayando el momento del adiós. Chico Xavier recibió cartas psicografiadas donde el espíritu relataba, desde el otro lado, que antes de partir había tenido un sueño diferente, un sueño
donde vio un jardín luminoso, donde sintió una voz que le decía, es hora, y al despertar ya no sentía miedo. No sabía por qué, pero sentía paz. Ese sueño había sido la antesala de su partida, una despedida que el alma ya había comenzado, mucho antes de que el corazón físico se detuviera. Pero el mundo no siempre está preparado para escuchar esos relatos. ¿Cuántas veces una madre comparte su preocupación porque su hijo le dijo que soñó con su propia muerte? ¿Y cuántas veces le responden con frases como, no pienses en eso, es solo un mal sueño? Pero la verdad es que a veces no es un mal sueño, es un aviso amoroso, un anticipo del alma, una forma de prepararse, de soltar, de comprender que la vida no termina, solo se transforma. Ese desconocimiento genera miedo, genera ansiedad, porque si no sabemos interpretar los signos del alma, los convertimos en fantasmas, pero no lo son. Son mensajes y necesitan ser acogidos con calma, con lucidez, con una espiritualidad abierta que no tema mirar el otro lado del velo. Por eso, cuando alguien sueña con su propia muerte, no hay que temer, hay que escuchar, no con los oídos, sino con el corazón, porque quizás esa alma está pidiendo comprensión, está diciendo, estoy comenzando a despedirme, pero no tengas miedo, estoy en paz. El desdoblamiento espiritual durante el sueño es una oportunidad, una preparación, a veces una liberación. Emmanuel nos habla de los estados de desapego que la conciencia va viviendo progresivamente. No se trata de un corte abrupto, es más bien un soltar de a poco, un ensayar con ternura, un regresar por etapas. Y cuando la muerte física se aproxima, ese proceso se intensifica. El alma empieza a desprenderse con más frecuencia, a visitar con más nitidez el mundo espiritual. Por eso, hay quienes sueñan con los que ya partieron, con abrazos, con paisajes que no existen en la tierra, con palabras que parecen eco de otro mundo. No es fantasía, es regreso parcial, es preparación del alma para lo que vendrá. Pero si nadie entiende, y si la familia no escucha esos sueños, y si los descarta como simples productos del subconsciente, en muchos casos, el alma intenta despedirse, lo hace en sueños, lo hace en gestos, en frases que parecen fuera de lugar, en miradas largas, en silencios profundos. Pero el entorno, atrapado en el miedo, no logra escuchar, y esa incomprensión genera frustración espiritual, porque el alma quiere irse en paz, quiere decir adiós, quiere dejar su huella, y cuando eso no se permite, el proceso se vuelve más denso. El miedo a la muerte bloquea la sensibilidad, y bloquea también la capacidad de ver más allá, pero cuando abrimos el corazón, cuando aceptamos que la vida continúa, entonces sí, podemos acompañar ese proceso con ternura, sin resistencia. En los momentos finales, cuando el cuerpo parece simplemente descansar, muchas veces la espiritualidad ya está trabajando. André Luis describió con claridad lo que ocurre en los bastidores invisibles de un lecho de muerte sereno. No es apenas un cuerpo durmiendo, es una alma que comienza a brillar más allá de la carne, siendo suavemente desligada por manos invisibles. Es una habitación llena de luz que no se ve con los ojos, pero que puede sentirse si el silencio es profundo, porque donde la medicina ve un sueño profundo, el espíritu puede estar viviendo su regreso definitivo al hogar. En estos casos, la diferencia vibratoria se vuelve cada vez más evidente. El cuerpo se queda pesado, inmóvil, sin reacción, pero la alma se eleva, liviana, como si finalmente estuviera regresando a donde siempre perteneció. Es cuando la materia ya no retiene y el espíritu se siente llamado. Es cuando los lazos del amor verdadero actúan como guías, porque como enseñó Chico Xavier, el amor no se rompe con la muerte. Él se transforma en luz, y esa luz guía el camino de vuelta. Sin embargo, el apego de los que quedan puede dificultar el viaje de quien parte. La familia que ora, no para entregar, sino para retener. Las súplicas que dicen, quédate, aunque el alma ya está lista para irse. El miedo a la pérdida, el dolor no elaborado, la falta de comprensión del proceso, todo eso puede generar una retención inconsciente, una energía que atrasa el desprendimiento natural. Por eso, Chico insistía, es necesario respetar el tiempo espiritual de cada alma, no apurar, no detener, acompañar con amor y dejar ir con fe. Aceptar la partida no es olvidar, es confiar, es creer que quien amamos no desaparece, solo cambia de dirección, es saber que las manos que soltamos aquí serán tomadas allá. Por eso, cuando sientas que alguien a quien amas está soñando diferente, hablando de despedidas, viendo a quienes ya partieron, escucha y ora, no desde el miedo, sino desde la entrega. Y para quien se queda, hay señales. El alma que volvió de un sueño espiritual
muchas veces lo manifiesta en el cuerpo. Un despertar con lágrimas que no entiende, una sensación de ligereza, una nostalgia que aprieta el pecho sin razón aparente. Hay quienes, tras un sueño así, sienten una urgencia de pedir perdón, de reconciliarse, de cambiar de vida, como si algo dentro se hubiera movido, como si el alma hubiera recibido un mensaje claro. No hay tiempo que perder, porque esos sueños no son cualquier cosa. Son ecos de lo invisible tocando lo visible. Pero vivimos en una época que racionaliza todo, que desvaloriza lo sutil, que transforma lo sagrado en coincidencia. ¿Cuántas veces un sueño de despedida es ignorado con un "fue solo tu cabeza"? ¿Cuántas veces una alma grita en silencio y nadie escucha? Esa desconexión genera dolor y, más que eso, impide que la experiencia se transforme en aprendizaje. Porque cuando no honramos lo que sentimos, el alma se encierra y el miedo ocupa el lugar de la fe. No se trata de convertir cada sueño en profecía, sino de cultivar la sensibilidad para discernir, de reconocer que hay símbolos que no se explican con lógica, pero se entienden con el alma, que hay visitas nocturnas que no son fantasía, sino encuentros reales entre dimensiones, que hay adioses que se dan mientras dormimos, para que el cuerpo no sufra lo que el espíritu ya aceptó. Chico Xavier solía decir que los sueños pueden ser puentes, que muchas madres durante la noche vuelven a abrazar a sus hijos desencarnados, que muchos viudos reciben una visita silenciosa de quien partió antes, que esas experiencias no son casuales, ni invenciones de una mente dolida. Son regalos, son consuelos, son la prueba sutil de que el amor no se interrumpe, que la vibración del afecto auténtico atraviesa cualquier frontera. Esos sueños no traen miedo, traen paz, no generan angustia, sino alivio, porque no son creaciones del deseo, son respuestas del alma, son el lenguaje que el corazón reconoce, incluso cuando la razón duda, y por eso deben ser acogidos con gratitud, porque son la forma más pura de recordarnos que la vida no termina, se transforma. Y entonces llegamos a una verdad profunda que puede doler al principio, pero libera. Morir dormido no es suerte, es vibración, es merecimiento, es resultado de un trabajo interior que muchas veces nadie vio. Es el premio silencioso de quien cultivó la bondad, la fe, el perdón, de quien ayudó sin esperar aplausos, de quien oró en secreto, de quien soportó pruebas sin perder la dulzura. Chico Xavier decía que ese tipo de partida es una especie de licencia espiritual, otorgada a las almas que, por su historia, ya no necesitan el dolor como instrumento de depuración. Y no se trata de perfección, sino de humildad, de entrega, de sinceridad con uno mismo, de coherencia silenciosa entre lo que se cree y lo que se vive. Tal vez después de escuchar todo esto, algo dentro de ti se haya movido. Tal vez hayas recordado un sueño que no entendiste, una frase de alguien que partió, una sensación que no te dejaba en paz. Tal vez, sin saberlo, presenciaste el ensayo de una despedida y hoy, por fin, logras mirarla sin miedo, porque el sueño es el ensayo más amoroso que el universo nos permite. Es un entrenamiento del alma para lo que vendrá. Es el modo en que la vida nos prepara para seguir sin aferrarnos, para soltar sin rompernos, para despedir sin perdernos. Y si alguna vez te preguntas si alguien que partió ya sabía que se iría, recuerda esto: muchas almas sí lo sienten, pero no lo dicen con palabras, lo dicen con sueños, lo dicen con silencios, lo dicen con miradas, porque el alma, cuando está por volver a casa, no necesita gritar, solo necesita ser escuchada. Por eso, antes de dormir, haz una oración. No importa si sabes palabras bonitas, basta con que sea sincera. Esa oración puede ser un punto de encuentro con los que amas, puede ser la forma en que los benefactores espirituales se acerquen, puede ser el momento en que tu alma, libre del cuerpo por unas horas, reciba lo que necesita para seguir adelante. Y si alguna vez escuchas a alguien decir que soñó con su propia muerte, no temas, acompáñalo, abrázalo, escúchalo, porque quizás no está muriendo, está preparándose. Quizás no está diciendo adiós, está abriéndose al reencuentro, porque, como decía Chico Xavier, cuando el cuerpo duerme, el alma se ensaya para el reencuentro con la verdadera patria, y a veces ya se está despidiendo. Y si ese sueño que no entendiste era en realidad una carta desde el más allá, hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en la fe. Y si esta palabra tocó tu corazón, si algo dentro de ti se sintió abrazado, quédate, suscríbete. Este es un lugar donde la muerte no es el fin, sino el principio de otra forma de amar. Aquí tu dolor tiene un lugar y tu fe una nueva esperanza.